Tema a tratar es los tipos de dolor. Más adelante también abordaremos lo que es la evaluación del dolor y el tratamiento del dolor. Bueno, cuando hablamos de tipos de dolor, comúnmente se refiere al dolor agudo y al dolor crónico, pero el dolor tiene una clasificación más amplia. Primero vamos a hablar sobre el dolor agudo. El dolor agudo se refiere a una lesión, como puede ser una herida o un proceso invasivo. Con el dolor agudo vamos a reflejar lo que es la intensidad, la localización y el momento donde inició el estímulo. Bueno, con los pacientes que consultan dolor agudo, vamos a tener que si estos pacientes refieren un inicio del dolor y una patología que se asocia a este, pues el abordaje rehabilitador va a llevarse de una mejor manera. Entonces diríamos que responde bien a un abordaje rehabilitador. Este abordaje rehabilitador pues se va a basar en las necesidades del paciente, en cuanto a la protección de los tejidos que se ven afectados, en cuanto al movimiento y también en el trabajo, que es muy importante, en cuanto al trabajo de la prevención, para que este dolor agudo no se nos transforme en un dolor crónico. Entonces vamos a tener que este abordaje rehabilitador para los pacientes con dolor agudo, pues vamos a llevarlo mediante unas técnicas que sean adecuadas para poder suplir las necesidades en cuanto a dolor agudo. Eh, si la disfunción no se resuelve, si el dolor agudo pues no se resuelve y los problemas que lo acompañan no son resueltos, vamos a poder desarrollar unos factores, los cuales son la hiperalgesia y la alodonia. Con estos términos hacemos referencia a la exageración del dolor. Son pacientes que tienen una percepción anómala acerca del dolor. Tenemos también lo que es lo que es el dolor crónico. Bueno, con el dolor crónico vamos a referirnos a un tipo de dolor que no se ha resuelto en el marco que se ha propuesto para poder suplir este. Bueno, este dolor crónico vamos a decir que se lleva a cabo si el dolor no se resuelve en cuanto a un tiempo determinado. Este tiempo generalmente se expande o se prolonga de 3 a 6 meses. Cuando pasa ese tiempo vamos a poder referirnos a un dolor crónico. El dolor crónico comúnmente se asocia a patologías en las articulaciones y el sistema musculoesquelético. Entonces, el abordaje en cuanto al tratamiento, si los pacientes refieren dolor crónico y están dentro de los parámetros de los diagnósticos de estas patologías, pues se va a poder efectuar un mejor tratamiento. Entonces tenemos estas patologías, estos diagnósticos que se asocian como el dolor vertebral. El dolor vertebral pues lo encontramos en las famosas hernias discales. Encontramos también estos síndromes, estas patologías como lo es la fibromialgia. La fibromialgia se refiere a pacientes los cuales presentan un dolor generalizado. Bueno, en cuanto al dolor de miembro fantasma, vamos a entrar a los pacientes los cuales sufren amputaciones. El dolor de miembro fantasma se refiere a una percepción del dolor en un miembro que ya ha sido amputado. Tenemos también dentro de estos diagnósticos como la artrosis, que la artrosis pues ya conocemos que es la degeneración de las capas que recubren a los huesos en los extremos. En este caso pues son los cartílagos, ya lo conocemos, es el degenero de esas estructuras. La artritis reumatoide, que la artritis reumatoide pues vamos a decir que es una enfermedad autoinmune, la cual afecta los elementos articulares de las articulaciones sinoviales, y el trastorno de la ATM, que es el trastorno de la articulación temporomandibular, pues la cual se refiere al dolor en el maxilar y también a los grados de apertura de esta. Cuando el dolor crónico no se puede identificar, pues no va a ser relacionado al daño. El dolor no puede estar directamente relacionado al grado del daño pues, que se produce. Cuando el dolor no se identifica, pues vamos a decir que el sistema va a adquirir unas maladaptaciones en cuanto al sistema motor, en cuanto al sistema
en cuanto a los sistemas pues que convergen en el cuerpo. Bueno, entonces con el dolor nociceptivo, ¿a qué nos vamos a referir? A un tipo de dolor que se lleva a cabo mediante la estimulación de los receptores del dolor. Estos estímulos pueden ser estímulos mecánicos, químicos o también térmicos. Bueno, entonces vamos a decir que el dolor nociceptivo pues encuentra una relación directa entre el dolor y la lesión. Es decir, eso que el dolor va a estar efectuado en la zona en la cual tenemos la lesión. En este dolor nociceptivo vamos a decir que el sistema nervioso va a estar intacto, las vías del dolor, las vías que procesan el dolor van a estar intactas, sin ningún daño. Pero el dolor puede estar referido a otras áreas, como lo podemos ver aquí en la imagen. Podemos ver que se presenta un dolor en cuanto a un área, pero este se puede referir a otras. Aquí la imagen lo explica. Bueno, entonces decimos que si este dolor nociceptivo se prolonga, vamos a tener cambios en el sistema nervioso. Estos cambios en el sistema nervioso, estas maladaptaciones, pues van a generar, digamos, alteraciones en cuanto a los patrones de movimiento, y así, pues la persona no va a ser una persona que tenga una interacción tan buena, y lo que va a pasar es que se va a desacondicionar el cuerpo. Con el dolor neuropático vamos a hacer referencia al dolor neuropático, a un dolor que se genera por una lesión. Este dolor sí está relacionado con una lesión que puede efectuarse en cuanto al sistema nervioso. Esta lesión puede estar en el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. El dolor neuropático se lo puede referir como un dolor que es lancinante o quemante. Este dolor también puede acompañarse de unos signos que son como la parestesias, el prurito y la debilidad. La parestesia ya las conocemos, que son, en pocas palabras, la sensación de hormigueo, que lo conocemos en palabras en palabras pues no clínicas. Este dolor, ya como lo dijimos, no se relaciona directamente con el daño, porque este dolor representa una lesión en cuanto al sistema nervioso. En el dolor neuropático pues vamos a tener un ejemplo que son la radiculopatía. La radiculopatía es una lesión en cuanto a la raíz del nervio. Aquí podemos evidenciar la ciática, por ejemplo. Dentro del abordaje de los pacientes que presentan este dolor neuropático, pues vamos a decir que en muchos casos la patología no se puede revertir. Entonces, el trabajo de fisioterapia el que hacemos nosotros, pues tiene que ver con el trabajo de educación al paciente para que este paciente pueda tratar así su enfermedad. Dentro de esto también vamos a hablar sobre los agentes físicos, que los agentes físicos son una ayuda para este tipo de pacientes, ya que estos proporcionan un alivio hacia el dolor y así proporcionan una satisfacción al paciente. Bueno, vamos a hablar del dolor disfuncional. Este dolor no tiene ninguna función protectora, como lo podemos ver como la inflamación, que la inflamación señala un daño y nos sirve como una señal protectora al sistema. Este tipo de dolor disfuncional no tiene una función protectora. Bueno, en cuanto a los signos que acompañan este dolor disfuncional, pues vamos a tener que se realiza una extensión del dolor. El dolor va a ser un dolor que va a empeorar, o sea, va a incrementar a las escalas del dolor. Este dolor se va a producir a movimientos pequeños, o sea, que limita también la funcionalidad. Este dolor se presenta sin causa alguna y pues se genera imprescindiblemente. Bueno, este dolor lo vamos a asociar a pacientes que presentan trastornos del sueño, deterioro de las funciones físicas y mentales. Por ejemplo, aquí que podríamos entrar a los pacientes que son pacientes psiquiátricos, que padecen depresiones u otros trastornos pues, que están generados en cuanto a las funciones físicas y mentales. Si este dolor no se es tratado, pues vamos a tener que identificar cambios en la capacidad funcional, ya que este va a afectar mucho a la funcionalidad del paciente. Tenemos por último lo que es el dolor psicógeno. El dolor psicógeno pues va a ser un dolor que está asociado directamente a pacientes psiquiátricos.
Este dolor va a estar asociado pues a los procesos psicológicos, a estos procesos psicológicos que van a estar afectados. Entonces, en estos pacientes, son pacientes, como ya lo mencionamos, psiquiátricos, en los cuales se presentan miedos, también pueden ser recuerdos o emociones que llevan al dolor, que llevan a este, ¿cómo decirlo?, a que se dispare el dolor. Bueno, este tipo de dolor lo podemos evidenciar en personas que tienen trastornos de la somatización y trastornos de la conversión, que estos pues son ya estos trastornos pues ya son llevados mediante un diagnóstico psiquiátrico. Y el dolor psicógeno en general pues es esto,